les va para todos? Bueno, quería primero agradecer la invitación que me hace el grupo de Inconsciente en Pantuflas para poder compartir con ustedes lo que sería mi experiencia en el área clínica, específicamente en la parte de psicología jurídico y forense. Me voy a presentar. Algunos me deben conocer, para muchos quizás es novedoso. Mi nombre es Fernanda Fernández. Yo trabajo en lo que sería el área de jurídico y forense en la facultad, en la materia de quinto año, psicología en el ámbito jurídico y forense, en la materia de sexto año, donde soy profesora adjunta, que son las PPS, las prácticas profesionales supervisadas, área forense. Y también participo en lo que sería la carrera de especialización de psicología forense, que es de posgrado. Ahí estoy en la parte de tutorías, que serían las partes del trabajo de prácticas institucionales que hacen los graduados que se están especializando en esta temática. Bueno, mi recorrido es amplio en relación a este tema. Vengo desarrollando también un trabajo de formación en el área de investigación. Soy investigadora, sobre todo los temas se relacionan con el sujeto y la ley en relación a lo escrito, no solamente en relación a lo simbólico. Y por el otro lado, también realizo actividades de participación científica. Por otro lado, también estoy en el Centro de Estudios en Psicología y Legalidad, que pertenece al ámbito de la Facultad de Psicología, y del cual obtenemos material, por un lado, de investigaciones, por el otro lado, de estudio, y por el otro lado, algunas demandas que nos vienen de tribunales, donde realizamos algún tipo de pericias o informes o autopsias psicológicas o algún otro material que crean pertinente que puede devolver el grupo de trabajo que tenemos. La idea es poder hacer una presentación general de lo que sería la psicología jurídico-forense. Me voy a detener en ese tema, lo que nosotros llamamos jurídico, que viene de juris, que significa ley. Es la psicología que está impactada por la ley, por una ley, como les decía antes, una ley escrita, una ley que está contenida en lo que es la propuesta de organización social para una sociedad o una comunidad. Este corpus de leyes, estas reglamentaciones, estos estatutos, lo que van a formar va a ser básicamente un universo de legalidades donde el sujeto, y ahí estoy hablando del sujeto psicológico, se va a tener que adaptar a ese mundo de reglas para poder andar en lo social. No va a ser sin costo, por supuesto esto, me refiero a poder pensar también el texto del malestar en la cultura en relación a esto, porque el sujeto va a padecer este forzamiento de controlar sus pulsiones para poder pertenecer a un ordenamiento social, a un orden organizacional, a una convivencia pacífica con los otros, pero con el costo de tener que intentar domesticar sus pulsiones. Por lo tanto, en ese padecimiento se pueden ir generando algunos síntomas que pueden ser individuales, pero otros que pueden ser sociales. En esos síntomas sociales se va a impactar el encuentro del sujeto con la ley. Entonces, en el área forense nosotros podemos decir que es el encuentro del sujeto, de la subjetividad, de la singularidad, de la individualidad de la psicología, con los significantes jurídicos impregnados por estas marcaciones, estas demandas, estos marcos legales o estos estatutos que van a ir determinando los modos de proceder. Cuando hablamos de ley, tenemos que entender que es como una marcación, como si fuera una línea, y esta ley lo que va a plantear es lo que está permitido y lo que está prohibido.
Lo que está permitido en este punto sería el espacio donde los sujetos sociales pueden transitar y participar, colaborar entre sí, entenderse, y está subsumido a los derechos. Por otro lado, también hay un marco que habla de los deberes. Si todo esto es coherente, va a tener un funcionamiento y va a permitir que la sociedad tenga una lógica o un sistema de sostenimiento por sí y también de obtener los beneficios de vivir en una sociedad, de una sociedad en la cual, bueno, no es lo mismo el avance de un individuo solo y aislado que el avance de muchos, porque del avance de algunos todos podemos de alguna manera ser beneficiados. Entonces, el grupo es más que la sumatoria de las partes. Por eso es necesario pensar en que el sujeto sí quiere pertenecer a lo social, pero no siempre va a poder plenamente adaptarse o entender este tipo de costo. Tampoco es necesario pensar que siempre tenemos que ser sujetos adaptados. Bueno, ahí está justamente la individualidad que va a ir emergiendo y va a construir interrogaciones propias para pensarse en torno a, bueno, ¿qué me pasa con lo social? ¿Qué me pasa con las reglas? ¿Qué me pasa con el otro? ¿Qué me pasa con la ley? ¿Qué me pasa con el respeto? La responsabilidad, las obligaciones. ¿Quiero acomodarme a todo eso? ¿Puedo acomodarme a todo eso? ¿Tengo un sufrimiento interior? ¿Cómo lo traduzco? ¿Cómo lo leo? Bien. Entonces acá empezamos a encontrar ese debate o ese entrecruzamiento que nosotros hablamos en la clínica de el sujeto singular, por un lado, con su subjetividad, y el sujeto, por el otro lado, atravesado por los significantes de lo que sería la estructura del derecho, con sus leyes, sus códigos, sus habilitaciones y sus prohibiciones. Si volvemos entonces al punto donde la ley marca lo permitido, también tenemos que entender que va a marcar otro espacio singular que va a ser lo prohibido. Lo prohibido, pero que sigue estando. También hay que entender que cuando la ley se traza, cuando esta ley demarca lo que se puede, es porque en algún momento alguien hizo lo que no se debe. Entonces, lo que se puede y lo que no se debe. No se debe, pero se podría. Es ahí el debate que tiene en el interior cada sujeto para evaluar cuánto le corresponde para poder responder o para poder acomodarse a estos requerimientos que tiene el mundo social, la sociedad civilizada, el deber ser y los mandatos sociales. Esto está relacionado con la mirada del psicoanálisis. Podemos entender que el sujeto desde el inicio, que es tomado por lo social, cuando pertenece a la primera institución, que es la familia, va a ser de alguna manera entendido como un sujeto que va a ir incorporando los mandatos familiares, donde se le va a enseñar desde pequeño al niño lo que se puede y lo que no se puede hacer. Él irá absorbiendo todo eso y luego, según cómo esté conformada su estructura psíquica y con qué recursos simbólicos haya contado, con qué identificaciones y cómo tenga de base esa personalidad desde el inicio y a medida que va a ir construyendo, va a poder comprender y adaptarse o ser un poco más reticente a ciertas adaptaciones. Por el otro lado, también tenemos que entender que no hablamos de un sujeto plenamente solo o singular. Hablamos de un sujeto social y cuando hablamos de una sociedad estamos hablando también de una sociedad movida por intereses, porque el discurso del derecho hoy se puede pensar desde las teorías críticas del derecho que hablan que es un discurso atravesado por otros discursos. Entonces no podemos suponer que es un derecho aislado, sino que es un derecho donde hay otros intereses como los intereses justamente del poder.
de los partidos, del momento político, de lo histórico, de las representaciones sociales que van a cambiar, lo que en cada época se va a buscar de cada sujeto, de cada representación de sujeto. Cuando hablamos de eso estoy diciendo de que para mirar lo que significaba un niño hace 100 años atrás, bajo una ley distinta que se llamaba la ley del patronato, como a modo de ejemplo, vamos a entender que ese niño era tomado como un objeto de pertenencia del padre, porque era el pater familiar el que llevaba, en ese caso, la patria potestad. Hoy, luego de cambios de leyes y de normativas y de entender que hay movimientos sociales que van generando distintas propuestas, hablamos de que el niño, la niña y los adolescentes son entendidos como sujetos de derecho. Estas representaciones que van variando podemos tomarlas como ejemplo también en el caso de la significación de la mujer. La mujer hace 50 años atrás, un poco más, no tenía derecho al voto, hoy sí lo tiene, y hoy es capaz de ocupar lugares importantes de representación en lo social. También lo podemos pensar en torno a la tercera edad, lo podemos pensar en torno a distintos grupos, que hay momentos donde se silencian y hay momentos donde resurgen para poder entenderlos. Como hoy se propone que la psicología jurídico y forense en este ámbito pueda desplegar también su proyección y su, de alguna manera, esta responsabilidad que tiene el psicólogo de dar a conocer los derechos humanos a través de su participación, a través de su intervención. Los psicólogos hoy no podemos desconocer los derechos humanos y tenemos que a partir de ahí evaluar cómo es nuestra intervención, tanto en la clínica privada como en cualquier intervención de trabajo, más allá de cuál sea la incumbencia. Bien, creo que con esto he podido dar un panorama de qué es la psicología jurídico-forense. Generalmente en las clases yo trato de resumirlo para que para los alumnos pueda ser más accesible y entender que es el encuentro del sujeto en su singularidad, desde la mirada de la clínica psicológica, con los referentes o con las significaciones de este discurso jurídico que tiene otra mirada y lo va a poner en otro lugar. El sujeto de la subjetividad por un lado versus el sujeto del derecho que tiene otra consistencia y es leído como persona humana con derechos y responsabilidades. Para nosotros lo pensamos desde otro lugar y es un sujeto con una singularidad, con una historia y básicamente con procesos que a veces le son ajenos y que no puede responder en relación a sus conductas. Estos procesos se llaman procesos inconscientes y que aún así no le quitan la responsabilidad subjetiva en torno a su hacer. Por lo tanto, los actos de este sujeto de la psicología son responsabilidad porque le corresponden y le pertenecen. Es distinto cómo lo mira el discurso del derecho, donde lo incluye en el lugar de un sujeto que puede ser consciente y entonces hacerse responsable de sus actos, por ende si hay una sanción previa o una sanción a posteriori se puede hacer cargo. En cambio, si es un sujeto leído como no consciente de sus actos, se apela a la intervención de la psiquiatría para que lo nomine como un sujeto no responsable o irresponsable, un sujeto inimputable, es decir, que no se lo podrá sancionar, no se le podrá solicitar la responsabilidad jurídica porque se lo lee como sujeto no capaz de ser responsable de sus actos. ¿Cómo fue mi recorrido en relación al ámbito de la psicología jurídico-forense? Cuando yo en quinto año elijo el seminario, siendo estudiante, de psicología forense que daba el doctor Degano, me quedo como enganchada en esto que se puede entender de
todas las vetas donde se puede trabajar y pensar y estudiar, investigar y generar efectos en relación al sujeto y la ley. Las intervenciones pueden ser tan dinámicas y variadas y van cambiando, como por ejemplo situaciones de violencia, situaciones de abuso sexual, situaciones de derechos humanos en general, lo que son las instituciones de encierro, tanto para adultos como para adolescentes, lo que sería el asesoramiento jurídico para las personas que van a solicitar ante un hecho delictivo sufrido, van a solicitar que se los escuche, y no solamente desde el asesoramiento del derecho, sino también desde una escucha psicológica para poder valorizar dónde está ese sujeto sufriente y evaluar si necesita algún tipo de acompañamiento para procesar el mal sufrido. Por el otro lado también tenemos situaciones de familia, como por ejemplo los casos de adopciones, los casos donde se intervienen en la niñez o en la adolescencia, donde se pueden tomar medidas de resguardo de los derechos vulnerados de ese niño o niña, o donde se tiene que tomar medidas excepcionales, es decir, quitar a ese niño o proponer un trabajo en equipo donde se lo saque momentáneamente de su lugar familiar para que no le siga ocurriendo esa situación que está sufriendo, entendiendo que estamos hablando de situaciones que son entendidas como extremas, básicamente, en relación a la vulneración de sus derechos, ya sea por una cuestión de maltrato psicológico, violencia, desamparo y también abusos de todos los tipos. Esto es como algunas opciones. Tenemos daño psíquico, tenemos informes periciales, tenemos la posibilidad de trabajar también en lo que serían las autopsias psicológicas, es decir, esta forma de investigar la vida, un extracto de vida de la persona fallecida para evaluar si fue suicidio o si fue homicidio, ¿no? Datos muy interesantes donde el efecto del trabajo pericial, en este caso del psicólogo, se transforma un poco como investigativo, muy dinámico, con muchas entrevistas para poder tomar elementos, ¿no?, que hablen de este sujeto desde otros discursos, de los discursos de las personas que lo conocen, desde elementos escritos que puede haber dejado o que hablan de una historia previa, como por ejemplo un historial clínico médico u otro tema. Entonces, es tan variada la posibilidad de trabajo que lo que se hace justamente es poder, enriquecer las posibilidades de intervención del psicólogo y hacer que también pensemos que no solamente podemos tener como incumbencias para trabajar el ámbito de la clínica o el ámbito comunitario. También existen un montón de múltiples espacios que quizás se conocen poco. Entonces, bueno, a partir de ahí me propuse formar parte de un equipo docente en la facultad colaborando en este seminario y empecé a investigar la temática y me quedé, bueno, proyectada y yo diría apasionada por este tema y pude, bueno, desarrollar mis actividades tanto laboral en el campo de la docencia como de investigación, como también de actividades de extensión. En esto puedo decir que también he realizado con los alumnos durante distintos años, porque empecé a trabajar apenas me recibí, hace 24 años, 25 años, ya cumplí 25 años de graduada, y empecé a trabajar en estos talleres que dábamos de actividades en el área de psicología forense, tomando algunos temas puntuales, como por ejemplo inimputabilidad, para lo cual en eso empecé a organizar viajes a la colonia de Oliveros para que los estudiantes pudieran tener contacto con una institución y con lo que era el discurso
médico psiquiátrico de la época y que pudieran trabajarse los conceptos con los cuales se tomaba el tema de la inimputabilidad. ¿Qué pasaba con los pacientes que eran inimputables dentro de un psiquiátrico? ¿Cómo se abordaba? ¿Era un paciente común? ¿No era común? ¿Tenían un sistema de seguridad puntual con ellos o no? Etcétera. Luego empecé a trabajar también en armar visitas institucionales a la cárcel de Coronda para poder entender lo que es una institución de encierro. ¿Qué significa ser una persona privada de la libertad? Y justamente poder pensar que hay un antes y un después de aquel que no conoce una cárcel, ya que presenta otra realidad, ofrece la posibilidad de que uno pueda entender otra lógica que no la tenía tan cercana, porque cuando a uno lo atraviesa quizás una temática de transgresión o de delito y me roban en la calle, entonces voy a decir de la persona que lo hizo, ojalá lo agarren y lo metan preso. La frase sería, ojalá lo agarren y lo metan en cana. Cuando yo puedo llegarme a una de estas instituciones y transitarla con otra mirada, una escucha de los discursos que estas instituciones poseen, nos vamos a encontrar con otra cuestión y uno se va a movilizar y no va a ser el mismo. No creo que esto signifique que con eso podemos desresponsabilizar a quien ha transgredido, para nada. En realidad lo que estoy diciendo es que podemos entender que a partir de un sujeto privado de la libertad también hay otras formas de leerlo, que es la forma de la singularidad. Y ahí aplicamos la mirada de la clínica psicológica. ¿Qué pasa con su historia? ¿Cómo se apropia de su responsabilidad? ¿Qué le pasó en relación al acto delictivo? ¿Lo entendió? ¿No lo entendió? ¿Le significó? ¿Es una cadena de repetición? ¿Cómo está el sujeto, de alguna forma, vinculado a lo social? Y hay tantas preguntas que uno también puede seguir trabajando. Por lo tanto, yo creo que la temática de lo jurídico forense es tan amplia que por supuesto no se cierra en estos temas. Son, a modo de ejemplo, algunos de los tantos con los cuales uno busca, como psicólogo, poder entender esa psicología de lo individual, de ese sujeto atravesado, de vuelta vuelvo a decirlo, por estos significantes jurídicos. Bueno, mi trabajo actualmente consiste, estoy muy dedicada a la docencia para poder ofrecerle a los estudiantes este recorrido conceptual dentro de la materia de quinto año y en sexto año poder acompañarlos a ejercer una práctica donde se puedan aplicar los conceptos y se pueda entender también cómo el ejercicio del trabajo del psicólogo y cómo el recorrido que han tenido los alumnos durante los 5 años anteriores, o 6, según cuánto vengan estudiando y trabajando, a veces lo dejan las PPS para poder terminar la carrera, entonces ya vienen con todo el recorrido también del sexto año. Lo que encontramos es que en ese punto los estudiantes pueden interrogarse por también su singularidad. ¿Qué me pasa cuando me enfrento en una situación de una institución y la escucha de un otro? ¿Me implico? ¿No me implico? ¿Me puedo implicar? ¿Proyecto parte de mi singularidad? Bueno, esto se maneja en lo que serían las PPS, en los espacios de supervisión, en la construcción de un recorrido teórico, en el análisis de una viñeta clínica. Y también estoy en la parte del posgrado haciendo algo parecido, pero en este caso ya con graduados. Por lo tanto, su compromiso, su implicación dentro de las prácticas institucionales es mayor, porque tienen mayor posibilidad de participación. En este caso, lo que se hace también es
un pequeño recorrido teórico, porque ya lo vienen teniendo en la carrera de especialización, y un análisis puntual de cómo es su labor y su mirada sobre esa singularidad. Siempre, y esto lo quiero destacar, vamos a estar ubicados en el discurso de la psicología, lo que significa que por más que yo conozca muchos términos de lo que es el discurso del derecho, no hay que confundirlos como parte de mi terminología. Yo pertenezco a la psicología y por lo tanto no puedo adjudicarme elementos o términos que no son correlativos, que no tienen una similitud, no son sinónimos. Cuando hablamos de sujeto no son sinónimos, cuando hablamos de transgresión ellos hablan de delito. Hay palabras diferentes que van a marcar la diferencia en términos de que yo estoy en un lugar y el discurso del derecho lo van a manejar los abogados desde otro ángulo. También trabajo, actualmente en lo que sería la parte de evaluación y tenencia de armas. Esto se hace en un espacio privado, en una institución. Lo interesante es que en la selección de personal, eligieron a psicólogos que estuvieran capacitados en el área de forense, porque la propuesta es justamente que uno pueda, a través de la aplicación de una batería de test, que ahí sería la parte clínica esencial del psicólogo, pero también poder hacer una entrevista valorativa y corta, porque es un solo encuentro, donde podamos escuchar cuál es la relación que tiene el sujeto y su vínculo particular con la ley escrita y con la ley simbólica, para lo cual esto requiere de cierta dinámica y cierto recorrido del profesional para poder ir desarrollando ciertas aptitudes y velocidad para saber qué preguntas hago, dónde presto atención, qué me ha servido de la mirada rápida sobre una batería de test, porque no lleva más que 1 hora y media ese proceso del encuentro con ese entrevistado. Así que la verdad que son temas muy interesantes y que hemos encontrado con mis compañeros que también trabajan en este área, elementos muy interesantes para pensar y para entender por qué de pronto lo que sería una práctica deportiva del tiro en polígono puede transformarse y ser diferente a la práctica que ya no es deportiva en sí, pero se nombra como deportiva, que es, por ejemplo, el deporte de la cacería. Y entender qué tipo de animales se caza, grandes o pequeños, dónde van a cazar, cuándo van a cazar. Si bien todo eso está hoy muy reglamentado y hay periodos del año donde se puede hacer, uno escucha cosas particulares y eso puede generar ruidos. Y de ahí uno puede hacer preguntas, donde siempre la posición del psicólogo es del no saber. Yo no sé nada. Entonces, desde la pregunta que aparenta ser inocente, uno consulta para no dar por entendido y cerrar o concluir, sino para abrir y para dejar que esto emerja, a ver qué más sale de esa subjetividad. Y generalmente eso permite que aparezcan cuestiones donde uno pueda hacer otras preguntas o escuchar en qué posición ese otro está. Pero sobre todo es clínico y ahí el entrecruzamiento. Bueno, por el otro lado también estuvimos trabajando desde lo que sería este espacio de psicología y legalidad como instituto dentro de la facultad. En un momento hicimos selección de personal que se postulaban para la escuela penitenciaria que está en la ciudad de Santa Fe. Nos proponen que hagamos un perfil psicológico para que los postulantes para la carrera de oficiales y suboficiales penitenciarios, es decir, el personal de cárcel o los guardiacárceles, como también se los traduce, pudieran tener un equilibrio psíquico más tranquilo y no tener una potencialidad a la violencia, ya que estaban teniendo muchos casos de abuso de poder.
dentro de la cárcel. Esto fue maravilloso, fue un trabajo con un convenio que hicimos durante 2 años con el director de la escuela, hasta que bueno, fue promocionado y entonces lo cambiaron y el convenio no se pudo continuar. Lo hicimos en su momento con estudiantes que colaboraron, así que fue de mucha utilidad y crecimiento, y también donde la pregunta era poder entender el vínculo del sujeto con la ley. La ley tanto singular como la ley escrita, que es la ley del discurso del derecho. ¿Qué es lo que me marcó como profesional? Creo que más que nada a mí me impactó las primeras visitas que hice a la cárcel de Coronda, ya que es una cárcel muy grande. Nosotros empezamos a hacer estos viajes en el año 1997 y lo sostuvimos por, bueno, hasta hace 5 años atrás, que un poquito menos, porque lo empezamos a sostener también después con los centros de estudiantes. Así que hasta hace 2 años estuvimos viajando y la idea es seguir sosteniéndolo, aún siendo de la PPS, lo abrimos para que se pueda invitar a otros estudiantes y para que las personas que vayan con esta consigna, no a ver a modo de ver un espectáculo, sino que lo que vamos a hacer es a escuchar la institución con los distintos discursos. Entonces se trata de pautar entrevistas con los profesionales, hacer un recorrido por la institución, hablar, por supuesto, con los internos que están transitando todos los pabellones y los espacios de circulación, donde nos entrevista el espacio de radio generalmente, donde vamos al salón cultural y también nos comunicamos, donde nos muestran lo que son los talleres de trabajo, donde también nos cuentan cómo trabajan, cómo hacen sus pequeñas ofertas de cosas para vender, y se la ofrecen a la familia para con eso costear el pasaje para que su familia pueda ir a verlo aunque sea una vez por mes. Cosas en maderas, cosas en mosaico, cuestiones de herrería, hacen cuestiones también en relación a lo que sería muebles, cuestiones también en relación a costura, y muchas veces tienen como convenios hechos con otras instituciones públicas, por ejemplo con facultades, y son los que hacen los muebles de los bancos y mesas para las instituciones educativas universitarias. Bien, ¿qué me impactó de eso? Me impactó poder cambiar mi posición previa, mis preconceptos, mis prejuicios de lo que era un sujeto transgresor, a poder verlo desde una realidad distinta y entender que son sujetos también atrapados en una sociedad y que esta sociedad genera a veces como una especie de círculo, donde cuanto más adaptado uno está y obediente, está más cerca del centro. Y cuanto uno menos recursos tenga o menos posibilidades de adaptarse o no pueda incluirse, está más sobre el límite o se desborda para el afuera. Entender que no todos los transgresores están adentro de una cárcel también, que ahí está una población determinada y que los que están en la cárcel se toman a modo de ejemplo, como dice Foucault, para los de afuera, para que no vuelvan a cometerse los mismos delitos, para que los de afuera aprendan a no transgredir o a no querer transgredir, básicamente para no quedar adentro como estos otros. Pero no le sirve al sujeto que está adentro a menos que se aporte con elementos muy singulares, que eso lo va a poder hacer las actividades, yo diría, interdisciplinarias en el trabajo que se abordan, en los equipos que buscan, junto con el psicólogo, el trabajador social, el terapista ocupacional y quizás un montón de otros, hasta docentes de distintas áreas, buscan encontrar algo del interés de ese sujeto para que de alguna manera pueda ser nexo y a la vez sostener el nexo
con el afuera, ¿no? Y ver si se puede fortalecer su vínculo con la ley. Si yo no hubiera sido psicóloga, ¿qué hubiera sido? Y después de ver tantas películas y series que me apasionan en relación a los perfiles y cuestiones de investigación, yo creo que hubiera sido o investigadora, ¿no? Criminalística o médica forense, porque me parece que es todo muy atrapante, muy interesante, sobre todo entender esto de empezar por el final para llegar hasta el principio, es decir, entender una situación que es como la gota que rebalsa el vaso, que sería leída como el acto, ¿no?, del sujeto, el acto en sí en crudo, hasta llegar a entender el proceso por el cual eso lo lleva a cometer ese delito o crimen. Y doy como ejemplo la cuestión de lo que le pasó a Althusser, que él lo describe en su libro El porvenir es largo, retomando el texto de Freud, el porvenir es una ilusión, porque él es declarado inimputable a partir de haber matado a su esposa en un brote. Él sufría de una depresión profunda y tenía episodios de desborde y bueno, se descubre en un momento volviendo en sí, habiendo matado a su esposa Helen, es declarado inimputable y pasa a una institución de encierro manicomial. Y él en ese libro dice que si hubiera sido juzgado, se le hubiera dado espacio a la palabra, le hubieran permitido dar cuenta, ¿no?, de que ese acto le pertenece, aún no recordándolo, y de ese modo se hubiera podido apropiar y también se hubiera podido responsabilizar por él mismo. Siendo inimputable, le dijeron no a la palabra, el no al lugar, y él ahora, en esa situación, se siente un muerto en vida. Él se declara como una losa sepulcral. Estas son las diferencias de las instituciones. Una institución que anula plenamente al sujeto en su singularidad, y la otra, que es la institución penal, que de alguna forma le va a dar una oportunidad después de cumplir una sanción leída para lo social como un castigo, para que vuelva a lo social a ver si deja de repetir o si algo aprendió. En algunos casos estas posibilidades se pueden dar, por supuesto. Digo, la singularidad y el no repetir, a la transgresión del sujeto. Por lo tanto, no hay que renunciar a que el trabajo que hacemos en cada sujeto, desde la niñez, ¿no?, y acá estoy hablando de la psicología en el ámbito jurídico forense, desde la niñez, las distintas infancias, las adolescencias, la adultez, incluso con los jóvenes en conflicto con la ley, siempre lo que estamos tratando es de aportar recursos nuevos, recursos simbólicos, para que esa persona pueda tener, si su estructura se lo permite, alguna modificación en sus elecciones, por lo menos que se interrogue para que estas elecciones no sean puestas en juego a modo de un acto impulsivo, sino a modo de haberlo sopesado. Bien, ¿qué me gustaría decir para concluir? Yo lo que plantearía es simplemente que, bueno, puedan investigar, sobre todo los jóvenes estudiantes, que existen un montón de otras incumbencias profesionales y campos de trabajo que no quedan detenidos en la clínica privada. Y aún en la clínica privada, de la cual yo siempre me nutro para dar ejemplos en mi práctica docente, yo creo que tampoco nos aísla para pensar que ningún problema nos va a demandar tener que transitar, por ejemplo, lo comunitario, lo jurídico o pensar la salud mental. Por lo tanto, entender que el campo de la psicología, lo jurídico y forense, es un campo de trabajo que hoy está cada vez más demandado y necesitamos de profesionales capacitados, que sepan, que hayan podido entender y estudiar y conocer no solamente las leyes
porque a lo mejor eso va variando, sino entender que somos sujetos, por un lado, de la singularidad, pero también sujetos sociales, con un mundo de derechos humanos que avalan que justamente no ocurran transgresiones sobre ese sujeto, para que el sujeto en la singularidad no siga sufriendo más malestares de la cultura de los que ya trae, para que no sea tomado en posesión de víctima y para que en todo caso esta posición pueda ser abordada, trabajada y superada. Y ahí tenemos el aspecto clínico. Bueno, espero que esto haya sido útil para ustedes. Quedamos, bueno, para cualquier tipo de consulta se pueden comunicar conmigo, no hay ningún inconveniente. Bueno, un abrazo para todos y vuelvo a agradecer la invitación que me dio el grupo. Gracias, hasta luego.